Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Presentamos el Evangelio de hoy. Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versos del 18 al 22. Viéndose Jesús rodeado de la muchedumbre, mandó pasar a la otra orilla. Y un escriba se acercó y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Dícele Jesús: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro de los discípulos le dijo: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Dícele Jesús: Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Hermanos, hoy el Evangelio contiene un mensaje muy importante para todos nosotros, para nuestra vida, para nuestra salvación, para el anuncio del Evangelio hacia los demás. Este mensaje de vida, pues, es importante para que el hombre sea salvo y encuentre la vida eterna, promesa de nuestro amado Señor. El Evangelio de hoy, en el verso 18, nos dice lo siguiente, hermanos: Viéndose Jesús rodeado de la muchedumbre, mandó pasar a la otra orilla. ¿Qué nos enseña esto? Pues vemos a Jesús buscando un momento a solas, tal vez para orar y encontrar fuerzas en la presencia de Dios. Todo evangelizador, toda persona que quiere anunciar el mensaje de Dios, las buenas nuevas, pues tiene que buscar primero la presencia del Señor. Ahí hallaremos fuerzas, ahí hallaremos la dirección. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Dónde debemos de ir? ¿Qué mensaje tenemos que entregar? Esto lo hizo Jesús. Es necesario tener oración personal. En Mateo capítulo 6, verso 6 nos dice la palabra del Señor: Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre, que está allí en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. ¿Qué recompensa podemos encontrar, hermanos, en la presencia de Dios? ¿Qué hallaremos estando a solas con Él? Hallaremos paz, hallaremos todo aquello que necesitamos, sobre todo fuerzas para continuar. Y algo también muy importante: estaremos apasionados por ir tras las almas que se están perdiendo, porque es ahí donde Dios transmite su amor a todo aquel que le busca. Solo así, con esa pasión y con ese amor, podremos ir a evangelizar. El Evangelio, para ser anunciado, necesita por lo menos 3 cosas. 2 de ellas, palabra y testimonio. Solo de esta forma llegará a ser eficaz. Pero lo más importante para realizar esto es una tercera que se llama amor. El amor viene de Dios y solo lo obtenemos por medio del Espíritu Santo, como nos dice Romanos capítulo 5, verso 5. El amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que os ha sido dado. Entonces, hermanos, tiene que haber en nosotros esa palabra, tiene que haber conocimiento de la palabra de Dios, tiene que haber revelación de Dios para ver qué palabra vamos a comunicar. A esa palabra tiene que acompañar un buen testimonio, como lo tenía Jesús. Un hombre sencillo, manso y humilde de corazón. Dios hecho hombre, anunciando el amor de Dios a toda la humanidad. Luego de eso, de la palabra y del testimonio, tenemos que estar cautivados por el amor de Dios.
porque sucede que podríamos ser obstáculos para los propósitos de Dios. Somos obstáculos para Dios si no hay amor en nosotros para anunciar el Evangelio. En Hechos capítulo 2, verso 21 al 24 nos dice la palabra del Señor: pues bien, tú que instruyes a los otros, a ti mismo no te instruyes. Predicas no robar y robas. Prohíbes el adulterio y adulteras. Aborreces los ídolos y saqueas sus templos. Tú que te glorías en la ley, transgrediéndola, deshonras a Dios. Porque como dice la Escritura, el nombre de Dios por vuestra causa es blasfemado entre las naciones. Palabra de Dios. Vemos, hermanos, que es necesario que llevemos una vida coherente, que haya coherencia entre nuestra palabra y nuestros actos. Y el mensaje del Evangelio de hoy no queda ahí, hermanos, porque también en el verso 19 nos dice lo siguiente: y un escriba se acercó y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Muchos querían seguir a Jesús en aquel tiempo y también ahora, pues admiraban a Jesús por todo lo que hacía, querían aprender, querían seguir y estar con Él, querían ser testigos de todas las cosas que Jesús hacía. Pero eso no debería de quedar solamente en el deseo, sino que hay algo más, hay una demanda para todo aquel que quiere seguir a Jesús, y lo deja claro el Señor en el verso número 20. Dícele Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Jesús aclara, hermanos, que el camino a recorrer no tiene horario ni descanso. No se trata de ser cristiano en horarios establecidos o lugares específicos. Se trata de algo más. El cristiano verdadero no tiene descanso. Está llamado y listo para trabajar siempre, en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. Se es cristiano a tiempo completo y siempre uno tiene que estar listo para todo. Uno tiene que estar en gracia de Dios, confesado, listos para trabajar y anunciar las buenas nuevas a todos nuestros hermanos, listos para orar, para servir, para visitar un enfermo. Es decir, si eres cristiano, ya no eres dueño de tu tiempo. Como lo decía San Pablo: no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ya no es tu obra, es la obra de Dios. Pero tenemos que dejarnos tomar por el Señor, ser dirigidos por Él y hacer su voluntad. Porque el dueño de tu corazón es el Señor. Y el amor de Dios no te deja caer en la indiferencia, sino que arde en tu pecho y te vuelve sensible ante la necesidad de los demás y por lo tanto listo para poder ayudar, para hacer toda obra de bien en el nombre del Señor. Luego, como cuarto punto, encontramos en el verso 21 y 22 lo siguiente. Dice la palabra del Señor: otro de los discípulos le dijo: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Dícele Jesús: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Hermanos, Jesús nos llama a la vida. Por lo tanto, las influencias de las demás personas no pueden ser para nosotros lazos que no nos dejen emprender un camino diferente al que siempre hemos llevado. Hay cosas que tenemos que dejar, hay apegos que podemos tener. Aquí el Señor le decía a este hombre que lo siguiera. Y a veces nosotros, como este hombre, queremos posponer el llamado de Dios. Cada uno de nosotros tiene un llamado diferente, para misiones diferentes o particulares, y ante un llamado de Dios nunca existe una disculpa. A veces escuchamos a muchos decir: ¿para qué tan joven te metiste en aquellas cosas? Yo cuando ya esté viejo, cuando ya disfrute de la vida, ya de repente me voy a arrepentir de mis pecados y luego entraré pues ahí, pero todavía no es tiempo.
Primero tengo que disfrutar la vida. Como quien dice, no me puedo perder de todas las cosas buenas que hay en el mundo. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja que los demás vayan por ese camino. Tú tienes un llamado de Dios. Eso nos dice hoy el Señor. No postergues ese llamado que Dios te hace el día de hoy a través de este mensaje, a través de la palabra del Señor, en una misa, a donde quiera que tú vayas y escuches el Evangelio y sientes un llamado de Dios. Este es el momento, no es más tarde, no es mañana, no es pasado, es ahora. Dios te ama, Dios te necesita y Dios te espera, porque quiere contigo extender su reino. Tú tienes un llamado de Dios y ya no pongas más excusa. Estamos llamados a extender su reino. Estamos llamados a ser verdaderos cristianos que tienen aquellos 3 ingredientes que hemos mencionado en la primera parte: palabra, testimonio y sobre todo amor. Ese es el mensaje de Dios para ti hoy. Hermanos, no esperemos más y entreguemos en este momento nuestro corazón a Dios. Si has estado en el camino de Dios y no lo has hecho con el verdadero amor, es porque tal vez nos falta lo que nos dice en la primera parte de la reflexión del día de hoy: oración a solas, oración personal. Sabemos que muchos, como dice en la segunda parte, querían seguir a Jesús. Muchos desean hacerlo, pero Jesús nos aclara que el camino a recorrer no tiene horario ni descanso, es a tiempo completo. Y en el cuarto y último punto, hermanos, que acabamos de mencionar, el llamado de Dios es impostergable, es hoy. Entrega tu corazón, vuélvete a Dios y verás que las cosas cambiarán para ti y toda tu familia. Que tengamos un buen día, hermanos, y que Dios nos bendiga.